Señoras y señores, bienvenidos, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Esto es La Silla Roja, este espacio abierto al diálogo, a la crítica, al análisis, a la reflexión. Sean todos ustedes bienvenidos. Esta noche recibimos al doctor Eduardo Guerrero, experto como pocos en este país en materia de seguridad pública, de seguridad nacional, asesor, consultor, editorialista del Financiero. Muchas gracias, Lalo, por acompañarnos como cada periodo, cada semestre o por ahí, que nos haces favor de venir a La Silla Roja. No, hombre, encantado, Leonardo, y qué Muchas gusto gracias. También verte, Enrique. Gracias, Eduardo. Bienvenido. Buenas noches a todos, bienvenido, Eduardo. Hijo, qué delicado tema, que uno pensaría que pues van mejorando las cosas y las condiciones y hay avances en unas cosas, a lo mejor retroceso en otras, pero hay un esfuerzo. Yo veo, y abro con eso para que me corrijas, pero veo una descomposición generalizada, Eduardo. Es decir, todo este debate que llevamos 5 años en esto de que no hubo estrategia y de que los abrazos y no balazos y todas estas cosas que han sido como una serie de tropiezos sucesivos, el tema de la Guardia Nacional, que ahora nos darás en tu visión experta un análisis acerca de su efectividad. ¿Ha servido o no ha servido la Guardia Nacional? Nos pasamos 15 años en este país diciendo que las policías tenían que ser mejor capacitadas, mejor pagadas, mejor entrenadas, mejor todo, y hemos tenido no sé cuántas corporaciones en 20 años o en 25. Pero yo lo que veo, y cuando veo las noticias todos los días y analizo lo que está pasando, veo como una descomposición generalizada. Veo territorios controlados por grupos criminales, veo combate entre grupos y veo con gran preocupación asociación política con grupos criminales. ¿Estoy exagerando o es una visión que se acerca un poco a la realidad? Sí, eso es parte de la realidad, sin duda, pero yo creo que mi obligación como analista es tratar de, digamos, decir qué sirvió, qué funcionó, qué está mejor y qué está peor. Entonces voy a empezar con la parte que está mejor, ¿no? Correcto. Y luego pasamos con esta parte que tú abordaste. Hay una parte que ha sido muy poco estudiada, muy poco atendida por la opinión pública y tiene que ver con una mejora muy impresionante en el rubro de robos en el país. Ha habido una caída notable, muy significativa del robo de vehículos, que es un indicador muy fiable porque podemos cruzarlo con los datos de las aseguradoras. Creo que ya lo he comentado en otras entrevistas previas, pero efectivamente la caída inicia desde antes de la pandemia y continúa después de la pandemia. No hay tampoco un rebote. Y es muy impresionante una reducción de 40% en los robos de vehículo, que además está correlacionada con otra baja de robos de casa-habitación, robo a transeúnte, etcétera, que además es uniforme en todo el país, ¿no? Esto ha traído, por cierto, también una mejora en la percepción de seguridad. Entonces, aunque ustedes no lo crean, porque estamos acostumbrados todo el tiempo a ver estas terribles portadas de los periódicos con gente masacrada, con vehículos incendiados, etcétera, ha habido una mejora muy considerable de la percepción de seguridad en 15 puntos. Casi ya al final de Peña Nieto, la percepción de inseguridad andaba por ahí del, que era 77% más o menos, y ahorita estamos en el 62% en la última encuesta de percepción. Ha habido una mejora en la percepción. Así es. Ahora, hay que subrayar aquí que estas son encuestas de zonas metropolitanas, entonces trae un sesgo muy claro, al ser urbano, Ajá, ¿no? Claro. Cuando muchas cosas horribles están sucediendo en las zonas suburbanas y en las zonas rurales. Y en las carreteras. Así es, ¿no? Que no recoge esa encuesta. Entonces también hay que tomar esa reserva, digamos, ¿no? Ahora, ¿por qué sucedió esto? Si me permiten rápidamente darles mi hipótesis. Algo que sí funcionó, que planteó el presidente cuando arrancó su sexenio, fue
el establecimiento de unas mesas de coordinación regional, así les llamó, ahora cada estado las ha bautizado de distinta manera, por lo general les llaman las mesas de la paz, ¿no? En donde hay un encuentro cotidiano, diario, en muchos lugares, entre autoridades federales, estatales y municipales, para supervisar una serie de delitos callejeros, sobre todo robo, justamente. Y ahí me parece que esas reuniones sí han servido para meterle una presión muy fuerte a las policías municipales de tener contenidos por lo menos esos indicadores y no hacer el ridículo frente a sus jefes estatales y federales, ¿no? Entonces, sin duda ha habido un esfuerzo importante de autoridad municipal para este trabajo de contención y en algunos casos de reducción notoria de los robos, ¿no? Ahora, estamos hablando de ese delito, ¿no? Que son varios, pero el robo en general, automóviles, a casa, habitación, a comercio, ¿también lo incluirías? ¿También ha bajado? Sí, bueno, obviamente hay variaciones regionales, sí, pero también hay una baja nacional. Y robo a transeúnte en la vía pública, etcétera. Incluso robo bancario, también. También, claro, bueno, prácticamente no me atrevería a decir que han desaparecido, pero... El indicador duro ahí es robo de vehículo, justamente porque la cifra negra es mucho menor que en las otras cifras de robo que tenemos, donde porque lo registran la cifra negra es enorme, ¿no? Claro. Porque casi nadie lo denuncia. Claro. Y el tema acá de que la gente lo denuncia para hacer válida su póliza es muy importante. Válido, claro. ¿No? Ese es un indicador muy confiable. Así es. Ahora, cuéntanos de otros delitos. Ok, entonces eso, digamos, si habría que empezar ya a hacer como un balance final de este sexenio en materia de seguridad. Lo rescatable está en el tema de los delitos callejeros, la mejora en el tema de los robos, que tuvo un impacto, que tampoco es una maravilla, pero que tampoco es algo despreciable, de 15 puntos de percepción de mejora de la seguridad en el país, además de manera uniforme, ¿no? Okay. Eso, digamos, sería por el lado positivo. Por el lado negativo está el tema de que el crimen organizado sí ha avanzado, ¿no? No es un crimen organizado que haya avanzado en el tema de la violencia. La violencia se estancó y luego bajó ligeramente 10 puntos porcentuales y sigue a la baja. Es muy probable que siga bajando durante este último año de gobierno, ¿no? De los 50 municipios más violentos que seleccionó el equipo del presidente hace unos años y que se iban a concentrar en ellos para que bajara la seguridad, en el 60% de esos 50 municipios ha bajado la violencia. No lo ha hecho en un 30% de esos municipios y hay nuevos municipios que subieron a ese grupo de los 50 más violentos, 12 nuevos municipios, ¿no? Ahora, ¿por qué empeoró la parte de crimen organizado? Porque otros delitos que también son violentos, que no son exactamente homicidio, pero que son sumamente agresivos y violentos con la población, sí se incrementaron de manera muy importante. El tema aquí más grave es el tema de la extorsión y el tema de las desapariciones. Son dos indicadores en donde sí tenemos un aumento de denuncias de extorsión. Desde que llegó el presidente hasta ahorita el aumento es del 45% en denuncias. Muy considerable. A pesar de que nadie denuncia, ese poquito que denuncia aumentó un 45%, ¿no? Ahora, hay otras maneras de medir el problema de la extorsión que tiene que ver con el registro, por ejemplo, de los rafagueos en las fachadas de los negocios, de los incendios provocados, en donde yo también he notado con los datos que tenemos en Lantia, un incremento también muy importante y además una expansión de la presencia criminal en todo el país, no solamente de los dos principales cárteles, sino de muchas mafias regionales, destacadamente, por cierto, una temible, que si no se para ahorita se puede volver tan relevante como Jalisco y Sinaloa, que es la Nueva Familia Michoacana, que es una organización que opera en el centro del país y que se ha estado expandiendo de manera alarmante en los últimos 2 años, ¿no?
Entonces, el tema de la extorsión está ahí. Por cierto, es un tema muy relevante ahorita para el tema del nearshoring. Claro, ¿no? por supuesto. Están los temas de agua, están los temas de energía eléctrica. Sin duda, otro tema muy importante es el de la seguridad. Las empresas pueden resistirse a venir a México porque teman que las extorsionen, porque temen también de que la mercancía, cuando es transportada, se las roben. Temen también que ataquen a sus empleados o a su red de proveedores. Por ejemplo, corporativos muy grandes me han buscado y me dicen, Eduardo, no puedo salir yo después de las 7 de la noche de mi casa y vivo en Polanco. ¿Qué hago? Les digo, me dicen, las órdenes vienen de oficinas centrales del país, de mi empresa, ¿no? Es tan mala la fama que tiene ya el país en materia de inseguridad que esos países obligan a sus empleados en México a irse muy temprano a la cama, ¿no? Sin distinguir, pues, que en una zona como Polanco, pues el riesgo es muy bajito, ¿no? Y me dicen, por favor, Eduardo, ayúdame con un diagnóstico para mandarlo allá y que ya pueda yo salir a cenar con mis hijos en Polanco, ¿no? Pero lo digo para ilustrar la mala fama que tenemos ya de manera interna, digamos, a escala internacional, ¿no? En materia de seguridad. Entonces, es un tema también que tenemos que cuidar por esto de las inversiones, de la relocalización de empresas que pueda atraer México, sí, atraer México en los próximos años, ¿no? Cuando uno ve cifras y datos de percepción, algo que percibe es contraste muy grande. Por ejemplo, en percepción que se lleva a nivel municipal, es impresionante el contraste entre San Pedro Garza García o la alcaldía Benito Juárez en la Ciudad de México. Si te vas contra Fresnillo, que sigue siendo el municipio con más percepción de inseguridad, y algunos otros repartidos. Pero ha habido casos que sorprenden a uno. Yo veía el caso de Piedras Negras, que está en medio de una zona que, pues, el común de las noticias y las referencias nos diría que es un desastre. Y sin embargo, es una de las ciudades que tiene una percepción de inseguridad muy baja. Y pasa lo mismo en Tampico, que también en el pasado era una zona altamente insegura y resulta que ahora es de las más seguras del país. ¿Qué aprendemos de estos contrastes de materia, por lo menos de percepción de inseguridad, Eduardo? Pues mira, aprendemos que en efecto el tema del crimen organizado es el que más afecta a la percepción y de que pueda haber contrastes tremendos entre dos ciudades que están a unos pocos kilómetros de distancia, ¿no? Querétaro, por ejemplo, pues trae muy buenas tasas de percepción, pero a pocos kilómetros tiene ciudades en Guanajuato, como Salamanca, como Celaya, como Irapuato, como León, que están pésimamente calificadas en términos de percepción, ¿no? En ese mismo estado tienes a San Miguel de Allende y a Guanajuato que están súper bien, sí, ¿no? Es un caso muy curioso el de Guanajuato, el estado más violento del país, en donde hay una especie como de segmentación muy clara, ¿no? De la violencia, ¿no? Quisiera rápidamente también abordar, si me permiten, el tema de las desapariciones, que es un tema que no estaba en el mapa de temas de seguridad graves en el país y que gradualmente se ha ido colocando en un lugar primordial, porque además ya hay un grupo muy numeroso de colectivos en el país de madres buscadoras que ha empezado a tener además conflictos con varios gobiernos estatales. El último caso fue en Jalisco, en donde mandaron a un grupo de fiscales a una zona por Tlajomulco, donde habían visto a las madres tierra removida y sospechaban que había ahí fosas clandestinas, y cuando llegaron estos fiscales, al parecer era una trampa, una emboscada, y explotaron varias bombas artesanales y mataron a un número muy importante de fiscales, y ahí el gobernador Alfaro dijo: hasta aquí, no vamos a mandar más a fiscales
con este tipo de avisos de las madres, y además incluso vamos a restringir mucho la presencia de estos colectivos en zonas que nos parecen que son peligrosas y en donde pueda haber agresiones a las propias madres. Las madres, por cierto, lo tomaron muy mal y hay ahorita pues un encontronazo y una reprobación de la actitud del gobernador, que pues por otra parte también tiene razón. Proteger a los funcionarios. Cuidar también a los funcionarios y a las propias mamás, ¿no? El tema de las desapariciones justo tiene, digamos, su epicentro en la zona metropolitana de Guadalajara. Es ahí donde en los últimos meses y en 2022, el último año, se registraron más desapariciones en Guadalajara, en Tlajomulco, en Tlaquepaque, en Zapopan. En toda esta zona tenemos un incremento muy impresionante de desapariciones. Hay también muy preocupante la capital de Puebla, donde además ahí tenemos un número atípico, una proporción atípica de mujeres desaparecidas. Es un lugar, la ciudad de Puebla, algunas colonias muy peligrosas para las mujeres. Y luego tenemos 2 municipios del Estado de México también muy peligrosos en desapariciones, que son Ecatepec y Ciudad Neza, ¿no? Bueno, obviamente en el resto del país no se salva. Por ejemplo, en Alvarado, Veracruz, encontramos el año pasado 242 personas en fosas clandestinas en Alvarado. Solamente ahí se ve que era un lugar donde los criminales llevaban sistemáticamente cuerpos, ¿no? ¿Por qué ha crecido esto de las desapariciones? A mí me parece que una de las razones podría ser que justamente para no abultar las cifras de homicidio, hay un acuerdo entre autoridades y grupos criminales para que los cuerpos sean diluidos, sean carbonizados o sean enterrados en zonas remotas y no haya una contabilidad. Y no se eleve el número de justamente, ni se generen investigaciones judiciales por esos homicidios. Por ¿no? ende, pues es como si no existieran, ¿no? Así es decir, así caen en la categoría de desaparecidos, no pueden ser calificados como muertos. Así es. Pero ¿tú crees que detrás de esto hay un acuerdo? Literalmente la cosa puede decir, oigan, miren, cuando tengan sus encontronazos, por favor no me dejen a sus muertitos aquí. Llévenselos lejos, porque a mí me genera muchos problemas esos de imagen, claro, de opinión pública, y los medios de comunicación también me calientan la zona y eso me genera problemas. Entonces, por favor, ¿no? Esa es una razón importante. Ahora, hay otras 2 razones muy importantes. En el caso de las mujeres, hemos ido descubriendo que por el perfil de las víctimas... ¿Feminicidios? No, o desaparición de mujeres. Okay. Tiene que ver con el hecho de que se las llevan a los mercados de trata de personas. ¿Por qué digo esto? Porque la estatura de estas jovencitas, sobre todo las que van entre los 15 y 20 años, es una estatura baja. Bueno, primero sus rasgos fisonómicos son muy similares, son mujeres morena, blanca, tez blanca, clara, digamos, a pesar de que sean morenas, son morenas claras, digamos, es nariz recta, respingada, delgada, ojo grande, pelo largo, negro, son mujeres delgadas. Y también de baja estatura, bajo del promedio y muy delgaditas, de bajo peso, para facilitar el tema de la abducción física. Cuando llegan en calles, generalmente son mujeres que van solas en la noche y llegan, las van cazando, digamos, y luego en el momento en que están más vulnerables, alguien se baja de un vehículo y llegan por atrás, las cargan y las introducen rápidamente en el vehículo. Es algo que lleva 3 o 4 segundos. De ahí el peso ligero y esto, claro. ¿No? Y si comparamos las fotos de ellas con cuando vemos los anuncios, digamos, que colocan las fiscalías de las... realmente dices, caray, se parecen. Aquí hay son muy parecidas. Hay un perfil, hay como un patrón, ¿no? Digamos. Entonces, eso es en el caso de las mujeres. Entonces, hay mucha desaparición de mujer que tiene que ver con mercados de trata. Y en el caso de los hombres, lo que hemos visto en los estudios que hemos hecho es que se trata, al contrario, de personas robustas, de peso mayor al promedio y altas. Y pensamos que es reclutamiento forzado para que sean sicarios, porque hay ya una escasez
Ahorita, por ejemplo, se está dando una pelea muy fuerte en los Altos de Jalisco entre Sinaloa y Jalisco, y hay también está muriendo tanta gente en esos enfrentamientos que están reclutando forzadamente a muchos jóvenes en la carretera. Los ven, los ubican. Exacto, detienen el vehículo, bajan a los jóvenes y se los llevan, ¿no? Eso fue lo que pasó con el escándalo reciente de los jóvenes que fueron torturados, de los que circuló un video, que fue en esa zona cerca de Teocaltiche. Tuvo que ver con que un grupo rival detuvo a los jóvenes y los jóvenes iban por un anuncio de empleo para ser custodios de un almacén. Fíjate. Entonces se dan cuenta los del grupo rival que iban para ser reclutados por el otro grupo, y toda esta exhibición de la tortura, etcétera, es como un aviso a los jóvenes de que ya no acudan a este tipo de anuncios en Facebook, creo que fue el anuncio, ¿no? Entonces, es importante, digamos, anotar este crecimiento de las desapariciones. Es un foco rojo, tiene que ver con temas de esconder cadáveres y también con temas de mercados de trata y de sicariato, ¿no? Reclutamiento forzado. Uno de los delitos que referiste que proliferan, y a uno se lo comentan en círculos empresariales, en círculos cercanos, familiares, es el de la extorsión. Y ponías diferentes categorías de extorsión, desde la extorsión tipo derecho de piso, es decir, si no me pagas una cuota, te incendio del negocio, o destruyo el negocio, hasta la ya muy conocida extorsión telefónica, que pues a todos nos ha tocado, me parece, alguna vez recibir este tipo de llamadas. ¿De dónde viene? Se han hecho estudios acerca de por qué el crecimiento de este delito. Se hablaba, recuerdo, en el caso de la telefónica, de los penales como el centro de producción de estas extorsiones. Pero en el caso de las extorsiones tipo derecho de piso, ¿son los cárteles, son minicárteles, ya son pandillas que ejecutan tipo efecto imitación, copycat de esto? ¿Qué hay atrás, Eduardo? Mira, muchos de estas amenazas extorsivas tienen que ver con pequeñas organizaciones que se hacen pasar por organizaciones mayores, pero cuando ya las investigas seriamente te das cuenta que son grupos de, digamos, criminales oportunistas que se hacen pasar por miembros de una organización mayor y que logran engañar a estos gerentes o dueños de pequeños negocios a pie de calle para que la pollería, la tortillería, o locales más grandes como una agencia de automóviles les pasen un dinero mensual, ¿no? El esquema es muy exitoso porque, dado el contexto de México, mucha gente sí se asusta mucho, inmediatamente accede a hacer estos pagos, ¿no? Sobre todo en las zonas rurales, donde hay tanto abandono, digamos, de las policías que se concentran en las zonas urbanas, ahí sientes tanta vulnerabilidad que empiezas a pagar de inmediato, ¿no? Ahora, no todos cuando estas personas se asesoran adecuadamente y hay una investigación mínima, inmediatamente le dices al cliente, esto no debes pagar. Y con que contrates a un par de vigilantes, de guardias, puedes solucionar el problema, o ya simplemente no contestes el teléfono, o si se presenta físicamente la persona, pues dale el avión, ¿no? Muchas veces estas personas se enojan de que no les hicieron caso y como venganza van y matan al vendedor. Le tiran un balazo y ya no vuelves a saber más de esas personas, ¿no? Esto, por cierto, cuando sucede tiene un terrible impacto en la población. Ha habido, por ejemplo, casos de taqueros en zonas turísticas que en plena luz de día llega alguien y los asesina, y eso tiene un impacto tremendo en las tasas de aprobación de los alcaldes, por ejemplo, ¿no? Que están siempre pues muy miedosos de que les suceda un evento de estos porque trabajan muy fuerte en materia de seguridad, y un solo evento de este tipo tan escandaloso y tan sangriento de una persona puede bajarles en un solo día 10 puntos de aprobación a su gestión, ¿no? Ahora, sí hay involucrados, Enrique, cárteles,
y mafias regionales en esquemas muy sofisticados. Y no solamente de extorsión que van y te cobran, sino que ya penetran a las corporaciones. Estoy hablando de grandes empresas, de grandes fábricas, en donde, por ejemplo, salen los empleados en la noche, los siguen, les dicen, los suben a un vehículo, se los llevan a un lugar, los interrogan y les ofrecen un salario. A cambio y les dicen, queremos que nos dé la información de la empresa. Y no te va a pasar nada. Queremos saber, a ver cómo le hacemos para saber qué hay en el almacén. Y cuántos camiones salen, y cuántos guardias. Con el guardia. Y todo, es un esquema muy, muy ambicioso y elaborado y sofisticado, en donde penetran a la empresa, se roban los materiales de los almacenes y los dueños no se dan cuenta, sino al fin de año, ya que están haciendo cuentas, inventarios y las cifras consolidadas, ahí se dan cuenta que traen una merma de varios millones de dólares. Conozco una fábrica textil en Puebla, impresionante, que entraron con 3 trailers y les bajaron hilo, toneladas de hilo. Tú imagínate el esquema criminal. Necesitas montacargas para subirse un camión, ruedas gigantes con hilo y todas estas cosas, donde estaban evidentemente coludidos, pues como dices, los guardias de seguridad, 3 empleados internos, pero ya es un esquema criminal muy sofisticado. Así es, así es. Eso sucede también con aluminio, con cables, con claro, vidrio, con plásticos, en fin, hay mucho materia prima. Eso va, y esto es lo interesante también, porque el crimen no acaba solamente ahí, sino que luego todo ese material se reinserta en el mercado interno, porque no se lo llevan a Guatemala o lo venden en Estados Unidos, sino que se vende en México. Así es, así es. Y eso quiere decir que hay gente que compra en la misma industria, que se lo robaron a tu vecino y luego te lo vienen a vender a ti. Así es. Cuando se da cuenta la empresa que eso sucede, tiene que hacer un trabajo muy rápido y muy eficaz de depuración de su personal, ubicar cuáles son las personas que ya están colaborando con el crimen, separarlas del cargo, hacer controles de confianza, reformular sus esquemas de contratación, etcétera, ¿no? Y obviamente reforzar todo el tema de seguridad física de la empresa, automatizar, por ejemplo, los accesos, ¿no? Para que ya no sea un ser humano el que esté decidiendo si entra o no vehículos en la noche, sino que ya todo sea automatizado, o que tengan incluso que pedir permiso a una oficina central en México para que accedan coches en ciertos horarios, o camiones, carga, etcétera, por supuesto, ¿no? Entonces sí, eso también Pero ahí aumentado. Decías, este perfil de crimen sí están involucrados cárteles, organizaciones criminales grandes. Así es. Y en la extorsión más local, y eso a lo mejor son organizaciones pequeñas regionales. Sí, por ejemplo, claramente Cártel Jalisco es muy extorsionador, muy depredador en ese sentido. Y esta organización que les comentaba de la Nueva Familia Michoacana también tiene mucha fama de extorsionar en el Estado de México, ¿no? Y es un gran negocio, Enrique, porque son cobros periódicos, a veces semanales, a veces mensuales, que les aseguran además a ellos un ingreso regular, permanente, a veces durante muchos años. Claro. Yo creo que es la segunda fuente de ingreso de estas organizaciones después del narcotráfico a gran escala, ¿no? La extorsión ha crecido a ese nivel. ¿Cómo está el secuestro, Lalo? El secuestro apenas está empezando a repuntar en los últimos meses. La verdad es que había estado niveles bajos y estable. Ha tenido un repunte. Todavía no podría decirles que es algo preocupante, pero cambió la tendencia. De estar estable, ahora está empezando a aumentar, ¿no? ¿Zonas o muy distribuido en el país? Sí, no, es realmente números absolutos importantes, pero en términos relativos es muy bajo todavía la incidencia de secuestro. El secuestro bajó muchísimo desde que se creó la CONACE, que la crea Renato Sales. Es un trabajo muy bueno con el FBI de entrenamiento de los jefes de la CONACE a nivel estatal. Y tienen una enorme reputación y prestigio por su profesionalismo. Muy eficiente, Es de las cosas que mejor funcionan en el ámbito de la seguridad. ¿Y que no se desmontó en esta administración? No, afortunadamente. ¿Por qué repunta entonces?
Bueno, pues realmente no... No hay una sola causa. El repunte todavía, o sea, simplemente un cambio de tendencia todavía no es algo que genere preocupación en algunos sectores. La verdad estamos mucho más preocupados por las desapariciones y por las represalias por el impago de cuota en el caso de la extorsión que por el tema del secuestro, ¿no? También el tema de la presencia de los grupos que se ha extendido es muy preocupante, ¿no? El caso de Cártel Jalisco, por ejemplo, revela que sostiene ahorita lucha simultánea contra 53 organizaciones, el Cártel Jalisco, y versus 10 contra quienes lucha el Cártel de Sinaloa. Y este gran contraste entre Sinaloa y Jalisco tiene que ver por esta estrategia expansiva, extensión territorial de Jalisco desde que nació. Cártel Jalisco ya lleva una década más o menos operando, de existencia, y en estos 10 años es impresionante cómo se ha expandido a lo largo del país. En lugares, por ejemplo, como Chiapas recientemente, es muy impresionante además lo agresivos que son, ¿no? En un artículo reciente que escribí para El Financiero, apunté cosas que me parecieron muy asombrosas de cómo Jalisco, por ejemplo, en Chiapas, va y enfrenta directamente al ejército, no los elude como otros grupos criminales, va y les dice, aquí estoy, y los agrede, una actitud muy de tomar la iniciativa y generar miedo en los propios militares. También mata sistemáticamente a policías municipales, incluso asesina a líderes o activistas sociales que están en movimientos de paz, ¿no? Los mata. Y desprestigia a los grupos de autodefensa que surgen, empieza a generar rumores de que en realidad esos grupos de autodefensa están dirigidos por criminales de alto perfil. Y luego encontré, en el caso de Sinaloa, que se están empezando a hacer del control de cruces carreteros muy importantes. En el caso de Chiapas hay un cruce que se llama de San Javier, que está muy cerquita de una zona arqueológica de Bonampak, en donde se han descubierto reciente varias pistas clandestinas que están empezando a proliferar en toda la selva lacandona, y hay una gran inacción del gobierno en este sentido, ¿no? La descomposición de Chiapas, por cierto, nos puede terminar contaminando a Oaxaca, que se ha mantenido hasta ahorita como un lugar con mucha conflictividad social, pero sin problemas de crimen organizado. Y si descuidamos, como se ha descuidado tanto Chiapas, y permitimos que se siga agudizando el problema, podría extenderse también a Oaxaca, que está pegadito, ¿no? Déjanos hacer una pausa, Lalo, para continuar con esto y regresar a esta... qué grave esto. Yo también he visto, o sea, Chiapas era un estado donde no había crimen, ¿no? Así es. Y ahora hay colgados, aparecen colgados. Sí, no, pues el tema de tráfico de personas, el tema migratorio y la barrera que pusimos ahí como con 30,000 guardias nacionales ha generado todo un mercado de tráfico de personas, que es lo que atrajo a las organizaciones. Eduardo Guerrero, y en Panorama de la Seguridad, mensajes, volvemos enseguida. Uno de los elementos en esta coyuntura, y va a ser relevante para el balance del sexenio, es Acapulco. Acapulco y el efecto que el huracán y el desastre que con él llegó trajo a este punto que ya era crítico en materia de inseguridad. De hecho, el diagnóstico es que la inseguridad lo acabó como polo turístico. ¿Cuál es el diagnóstico que haces? Te escuchaba señalando la posibilidad de que haya un efecto de extensión de los cárteles o de los grupos que operaban en Acapulco para moverse a otros lugares, porque pues por un buen tiempo ya no va a haber negocio en Acapulco. ¿Qué es lo que nos puedes decir de lo que sigue después de esta crisis en Acapulco? Pues miren, afortunadamente el gobierno federal ha reaccionado, me parece que muy bien en esta etapa inicial, y mandó 10,000 guardias nacionales a Acapulco la semana pasada. Y estos tardíamente, Lalo, porque las noches de rapiña y saqueo, esas no se contuvieron. A lo mejor una semana después llegaron los efectivos, ¿no? Así es. Aún así, estos saqueos y estas rapiñas
que yo creo que la verdad que eran un tanto inevitables en los primeros días, no generaron víctimas letales. No tuvimos un problema ahí de muertes. Ahorita la distribución de estos guardias es muy estratégica. Están cuidando los grandes supermercados, las tiendas más importantes, también las barricadas, por ejemplo, que se construyeron en los primeros días ya desaparecieron por completo. Curiosamente, apenas inició la reactivación de algunos bares en la zona costera, inmediatamente se presentaron los grupos criminales a cobrar cuota y se registraron balaceras y mataron a un pobre tipo que se estaba echando ahí un traguito. Lo asesinaron en un bar ahí de la costera. Esto fue el fin de semana pasado. Pero son casos muy aislados, Leonardo. No, digamos, para la dimensión de este problema, me parece que sí se ha logrado controlar, porque no hemos tenido un evento de grandes proporciones, dado la devastación tan tremenda que hubo, no solamente en Acapulco, sino en Cocula, ¿no? Yo creo que ahora el gran dilema del gobierno es cuándo va a retirar a estos 10,000 guardias, porque es una cifra impresionante. Yo creo que jamás en su historia había habido tantos policías en Acapulco, tantos guardias, y ahora, obviamente, dada la situación del país en donde todos los días hay que ir a apagar fuegos a todas partes, pues esos 10,000 guardias van a ser necesarios pronto, en un mes, en algún otro lugar, ¿no? Entonces, pero en cuanto empiecen a retirar guardias, inmediatamente yo creo que el crimen va a aprovechar los flancos débiles o las zonas descuidadas para hacer de las suyas, ¿no? Entonces, también obviamente eso está correlacionado con el tema de qué tanta confianza le infundes a los inversionistas locales y foráneos para la reconstrucción. Si hay buenas señales de que estos guardias van a permanecer por lo menos, digamos, unos 18 meses, la verdad es que sí generas mucha confianza para que digan adelante, vamos a entrarle con un dinero y vamos a apostarle a Acapulco, construir el negocio, ¿no? Exacto. Pero si ven una actitud titubeante, errática, si hay mucha incertidumbre, pues no le van a entrar. Entonces yo creo que ahí sí es muy importante que el gobierno federal dé un mensaje muy claro y muy específico de cómo piensa manejar la situación y cuánto tiempo van a estar estos guardias y cuál sería el esquema de retiro gradual. En esta línea que dice Enrique, que es muy importante, este famosísimo efecto cucaracha de que como se acaba la actividad económica ahí por un periodo, se muevan a otros sitios a buscar derecho de piso, extorsión, etcétera, etcétera. Sí, bueno, obviamente el primer lugar en el que seguramente pensaron los criminales pues era Zihuatanejo, que es el otro gran centro turístico que está cerca. Justamente el tramo que va de Acapulco y Zihuatanejo, donde está Cocula, pegado a Acapulco, habíamos tenido el asesinato de 14 policías locales 2 días antes del huracán. Y eso nos reveló que es una zona muy peleada por Cártel Jalisco y Cártel de Sinaloa y la Nueva Familia Michoacana. Son 3 organizaciones que están al asedio, digamos, en el puerto de Acapulco, que estaban, y que también ahora pueden trasladarse a Zihuatanejo. Yo fui a vacacionar a Zihuatanejo hace 6 meses, me la pasé a todo dar. Estuve caminando en la noche en varias zonas de Zihuatanejo, jamás sentí yo peligro, ¿no? Con mi hijo pequeño. Y ahora, pues habría que ver cómo seguramente ya hubo mudanza de varias células y cómo ha cambiado esto la atmósfera y el clima de seguridad en Zihuatanejo. Habría que ver, hasta ahorita no ha habido malas noticias, pero podría haber en los próximos meses, ¿no? Sin duda, un estado que es especialmente afectado cuando hay problemas en Guerrero, como fue, por ejemplo, con la desaparición de los 43 normalistas, que llegaron miles de soldados a ver este asunto y a investigar. Inmediatamente varias células se fueron a Morelos. Entonces, Morelos siempre es como una víctima colateral, digamos, de las crisis de inseguridad en Guerrero. Y ahí los más afectados generalmente es la zona metropolitana de Cuernavaca, Cuautla, ¿no? Entonces ya empecé yo a escuchar
algunas opinadores y gente en los medios que están hablando de que sí ellos notan mayor inseguridad y mayor incidencia de robo en Cuernavaca. Habría que ver si está relacionado o no con esto. Otro espacio sin duda sería el Estado de México. Y me parece también que Puebla. Claro. ¿No? Para aprovechar el tiempo y que no se nos vaya, tu balance en la Guardia Nacional. Aciertos, desaciertos, cosas atinadas que se han hecho, distracciones o emergencias, porque pareciera que la prioridad es el tema migratorio y cuidar a los migrantes. Lo señalaste hace un momento, pero la Guardia ha funcionado, ha sido efectiva, debe crecer. La Corte ya falló, entonces va a venir de regreso a la Secretaría de Seguridad. ¿Qué opinión tienes de esto? Yo creo que la ha estado midiendo todos estos meses con mucha precisión. Mira, de manera gradual, la verdad es que la Guardia Nacional no cuajó en su etapa inicial. Fue este Frankenstein del que hemos platicado aquí, en donde lo armaron con distintas piezas que no embonaban bien. Me parece que han ido corrigiéndola, rectificándola, y eso lo ves también en sus niveles de aprobación en las encuestas, ¿no? El Ejército y la Marina están muy arriba en rangos del 80 y 90% de aprobación. La Guardia estaba en los 68, 72, muy por debajo. Ha ido mejorando ya, ahorita la Guardia está cerca del 80% de aprobación, incluso en algunas encuestas sale arribita del 80%, todavía por debajo del Ejército y la Marina, pero ya no tanto, y muy por arriba sí de las policías estatales y municipales, ¿no? Entonces creo que poquito a poquito han logrado irlo mejorando. Quizás también entrenaron mejor a los elementos para que su trato con la población sea mejor. Acuérdense que tenían este apodo de los Reyes del Perímetro que les comenté, porque no se involucraban en los problemas, se quedaban ahí nomás viendo, ¿verdad? Y veían pasar todo, sí. Así es, ¿no? Y quizás para cerrar, si les interesa, podríamos un poquito ver cuáles son los grandes riesgos que vemos para 2024. Por favor. ¿No? Hay varios estados que tienen cambio de gobernador. Me parece que esos cambios en la jefatura de los ejecutivos estatales puede poner en una condición de alta vulnerabilidad a los estados. Uno que me preocupa mucho a mí es Jalisco, ¿no? Porque Jalisco se ha ido descomponiendo gradualmente. En la zona metropolitana de Guadalajara están pasando cosas que no pasaban, tanto el tema de las desapariciones, pero pues la semana antepasada tuvimos el asesinato del subdirector, bueno, del director más bien de la policía de Zapopan, a plena luz del día, entrando ahí a una cafetería. Y me parece también que el gobernador Alfaro, que ha estado anunciando que se va a retirar ahora que termine de ser gobernador, y que sin duda me parece que le afectó enormemente el asesinato de Aristóteles Sandoval, y ya no quiso meterse más ahí a enfrentar al cártel por miedo también de su seguridad personal, quizás, y de su familia, porque el tema del miedo, que nunca lo discutimos en mesas como esta, es algo que está muy presente en la autoridad, en gobernadores y alcaldes. Cuando ya platicas un poquito más en corto con ellos, te dicen, pues yo sí, la verdad, sí me da mucho miedo, porque yo no, cuando deje de ser alcalde o gobernador... ¿Quién me va a cuidar? Exactamente, ¿no? Y ven el caso de Aristóteles en Jalisco, porque estos de Cártel Jalisco matan exgobernadores y matan jueces y matan a sí, no hay límite, de muy ¿no? alto perfil, ¿no? Entonces, Jalisco es uno. Chiapas también tiene cambio de gobernador. Qué bueno, por cierto, porque el gobernador actual realmente ha sido un gobernador invisible, ¿no? La falta de conducción de la crisis, de dar la cara, de dar un mensaje, ha sido algo completamente ausente. Entonces creo que va a ser muy bueno que tengamos una renovación en esa gubernatura, pero al mismo tiempo, dado el caos, el presidente dice, no, hay poquitos homicidios. Sí, presidente, hay poquitos homicidios, pero vea la cantidad de bloqueos carreteros que hay. Veamos la ingobernabilidad en un municipio como la frontera Comalapa. Veamos todas las balaceras que hay diariamente en la selva lacandona. Veamos lo que está pasando en Ocosingo, donde ya el Ejército de Liberación Nacional se está rearticulando para enfrentar el hostigamiento criminal. Por cierto, los empresarios de Chiapas me dicen, Eduardo, si se rearticula
el zapatismo, para enfrentar a estos dos que se están peleando, Jalisco y Sinaloa, pues esto ya va a ser una atmósfera y un clima de guerra civil. Y no se está haciendo nada para evitar esto, ¿no? No se está haciendo nada que los zapatistas dijeron, bueno, dada la inacción del gobierno federal y que ya hemos ido varias veces a la Ciudad de México y ni siquiera nos reciben, pues ya nos vamos a rearticular y nos vamos a armar aquí en Chiapas y a ver cómo nos toca, ¿no? Entonces, ese es otro tema, ¿no? Me preocupa mucho Monterrey, la ciudad de Monterrey, porque la distracción, digamos, que ha habido de parte del gobernador, que ahora ya es candidato. Como decía hoy en la mañana Enrique, ya es realmente un candidato porque no hay competencia, ha distraído mucho al gobierno del tema de seguridad. Y hemos empezado a ver en los últimos meses una frecuencia muy alta de balaceras y masacres en la zona metropolitana de Monterrey. Ya municipios como Garza García, pues amanecen a veces con 8 cuerpos ahí en una glorieta, en la banqueta tirados, fusilamiento literal de grupos de narcomenudistas, ¿no? No nos olvidemos que Monterrey es una plaza muy codiciada por el crimen, por el alto ingreso de la clase media y de ahí de la clase alta y su capacidad para adquirir drogas de alta gama que no pueden vender en otras ciudades del norte de México, ¿no? Entonces también ahí Monterrey está en peligro, aunque no hay un tema de alternancia. Sí hay un tema de ausencia del gobernador, ¿no? Que ya pasó a ser candidato y ahorita además una gran incertidumbre de quién va a gobernar ahí por el conflicto entre el Congreso y el Ejecutivo, ¿no? ¿Qué otro lugar donde pudiera haber también este tipo de incertidumbre? Morelos. Morelos, sin duda. Qué bueno que lo mencionas. Ahí también hemos tenido un aumento de los delitos de alto perfil. Tenemos el problema de Guerrero, de Acapulco, que quizás impacte a Morelos, y también viene un cambio. También me parece que qué bueno, porque la candidata tiene buena reputación, la de Morena, que tiene ahorita en las encuestas va arriba, y pudiera ser también una renovación que le haga un gran favor a la seguridad de Morelos, que ha sido deteriorando en los últimos años, ¿no? Y Michoacán, me parece también, porque hacías mención de este grupo que se ha ido expandiendo, el de la nueva familia. Así es. Fíjate que el caso de Michoacán, al contrario de Guerrero, Michoacán cuenta con mucho más recursos humanos y financieros para enfrentar al crimen. Hay muchas empresas importantes en la industria del aguacate, del limón, de las berries, ¿no? Y además tienen a un gran secretario, debo decirlo, de seguridad pública. Yo lo conozco personalmente, es un militar que se dedicaba a temas de inteligencia, un hombre muy estructurado y muy estratégico. Redujo de manera muy importante los homicidios en Michoacán durante, pues que serán los primeros 2 años de su actuación, pero en los últimos meses ha habido muchos eventos violentos y se ha revertido esta tendencia a la baja. Ha habido ahora un aumento muy preocupante del homicidio en Michoacán y hay como un descontrol en varias zonas, sobre todo la de Tierra Caliente, pero en otros lugares la propia capital, Morelia, ha tenido eventos muy lamentables de incendios, de negocios por temas de extorsión. Y bueno, pues es un estado que ahorita está en un momento muy complicado, Michoacán, ¿no? Eduardo, y hablando de perspectivas del 24, no solo tenemos 9 cambios estatales, sino 30 de alcaldes o 20 y tantos de alcaldes. Y has comentado en otras ocasiones que a veces lo que mueve y desestabiliza el acomodo de grupos criminales es el cambio de alcaldes y de secretarios de seguridad a nivel municipal. ¿Percibes que el proceso electoral mismo, en este caso, pueda ser contaminado por esta secuencia de cambios, no solamente a nivel federal, estatal, sino también a nivel local? Sin duda, sin duda, y yo creo que he platicado con autoridades electorales, tanto en el Instituto Nacional Electoral como del Tribunal Electoral, y hay mucha preocupación de un repunte de la violencia político-electoral. Ya tuvimos el problema
en 2021 de un aumento inusitado de las agresiones a precandidatos, candidatos, muchos miembros de equipos de campaña, incluso las propias familias de los candidatos han sido agredidas, personal de organización electoral del Instituto Nacional Electoral. Entonces, ¿qué ha pasado aquí? Lo que ha sucedido es que los criminales se han dado cuenta que si ellos tienen el control político de la zona, si tienen muy cerquita al alcalde, lo tienen en el bolsillo o tienen en el bolsillo al secretario de Seguridad Pública, se hace enormemente, se eleva mucho la eficiencia para el cobro de cuota de los negocios. Claro, funciona. Entonces, porque antes no creas que les interesaba tanto el poder político. La verdad es que lo veían con un tanto de desprecio, pero ahora se han dado cuenta que sí vale la pena meterse alguien ahí, en las elecciones. Agiliza su negocio. Así es, ¿no? Es un tema de control territorial. El control territorial mejora enormemente cuando ya tienes a la autoridad de tu lado, a la autoridad política. Claro. Y entonces los flujos de pago, la extracción de rentas por extorsión también fluye, mejora mucho. Claro. ¿No? La gente se da cuenta, la gente no es tonta, se da cuenta de que tu autoridad política está trae alineada, un pacto, trae un acuerdo y que pues mejor paga, es un segundo impuesto que tienes que pagar, un impuesto criminal. Bueno, sucedió en muchas comunidades del Estado de México, Eduardo. Y en algunos lugares hasta los propios empresarios dicen, bueno, mira, pues pago este segundo impuesto, pero la verdad es que está en calma, la verdad, la zona, y no tengo tanto problema, ¿no? Y ellos aprovechan mucho esto, prometen paz. Muchas veces los extorsionadores te dicen, la verdad es que me vas a pagar, pero yo te voy a proteger a ti, voy a proteger a tu familia, a tu negocio, y voy a mantener la zona en calma, ¿no? A veces lo cumplen, a veces no, porque hay competencia entre ellos. Otros grupos, ¿no? Claro. Se nos acaba el tiempo. Podríamos hacer otra versión completa, pero hagámosla de hecho, porque creo que nos faltan áreas. Todo este tema migratorio que tocaste muy tangencialmente, pero creo que agrega elementos de descomposición en las fronteras, ¿no es cierto? Así es. Y en todo el trayecto de los migrantes, y está creando realidades sociales que seguramente también en términos delictivos tienen otros perfiles. Pero pues muchas gracias por este cuadro, Eduardo. Creo que nos sirve para saber en dónde estamos y qué es lo que podemos esperar para el 2024. En un ámbito que creo que sigue habiendo en todas las encuestas, es consistente. El problema número uno de México sigue siendo el de la inseguridad. Y creo que se agrava con el nearshoring. Es decir, cuando viene esta expectativa de inversión internacional o de captación de recursos este va a ser el tema central, ¿no es cierto? Porque pues nadie quiere arriesgar su inversión si está sometida a los vaivenes de grupos criminales, ¿no? Así es, y yo creo que en unos meses, si ustedes lo desean, podríamos tener una conversación sobre una idea que he estado yo promoviendo en los últimos meses, que es la necesidad que empezamos a construir un tratado de seguridad para América del Norte, ¿no? Y que lo he comentado en las charlas que doy con empresarios, con funcionarios de la propia Embajada de Estados Unidos, intelectuales, y ha recibido ha tenido muy buena acogida. O sea, ¿hablarías de una integración de una estrategia de seguridad compartida? Exactamente, ¿no? Algo mucho más ambicioso de lo que hemos hecho hasta ahorita, que han sido más como ayuda financiera, bolsas de dinero. O colaboración, sí. Exacto, no, algo ya mucho más vinculante en términos de leyes, de marcos regulatorios. Me encanta, hagámoslo, pues, ¿no? Le ponemos fecha. Habría que acercarse con las candidatas para que conozcan esto, ¿no crees? Sí, yo estoy trabajando en un documento que me gustaría mucho compartir con ustedes en febrero, marzo del próximo año. Muy bien. Y podemos tener una charla. Me encanta la idea. Para ver qué tal suena. Hagámoslo. Muy bien. Vital, me parece, gran idea. Y yo creo que a nuestros vecinos del norte les va a interesar muchísimo porque están muy preocupados. Sí, están interesados. Ya no, tampoco hablamos del fentanilo que los trae. No hay visita a este país de funcionarios de Estados Unidos donde no sea el punto número uno de su agenda. Sin duda, sin duda. Gracias, Eduardo Guerrero, siempre por tu presencia. Señor Quintana, gracias. Buenas noches. Gracias, Eduardo. Y gracias a usted por la gentileza de su atención. Aquí La Silla Roja, puntualmente la semana entrante. Hasta entonces. Gracias.